tiene el gusto de iniciar esta semana, la Semana de Argentina en la UAM Xochimilco. Como parte de las actividades que se desarrollarán a lo largo de la semana, hoy presentamos la plática de Fútbol y Sociedad, para lo cual tengo el gusto de presentar en nuestro presidium a Carlos Prigolini y a Ricardo Sandler. Carlos Prigolini nació en Buenos Aires, Argentina, en 1951, llegó a México en 1975. En la Escuela Nacional de Antropología e Historia terminó la carrera de Antropología Social, donde además colaboró como profesor y coordinador de la revista Cuicuilco. Después realizó columnas políticas, pero también cuentos breves en diversos periódicos como La Jornada, Unión de Morelos y el Fondo de Cultura Regional de Morelos. También trabajó para el diario La Crónica de México como columnista deportivo, así como comentarista deportivo para el canal 6 TV de Cuernavaca. Al mismo tiempo participó en seminarios de derechos humanos y política internacional en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha publicado varios libros, entre ellos destacan Fútbol y Sociedad, Fútbol secuestrado y Fútbol, política y otras pasiones. Actualmente se desempeña como colaborador del periódico La Afición. Es también editor y columnista de www.futbolisociedad.blogspot.com y participa como coordinador de difusión del Movimiento de Solidaridad y Derechos Humanos Nuestra América, con sede en México DF. Pido les demos un aplauso a nuestros participantes. Bueno, va a haber mucha improvisación, me llamaron muy sobre la hora para una presentación de fútbol y literatura. Yo lo cambié, lo trasladé a Fútbol y Sociedad, lo hice un poquito más abarcativo, no por un mero capricho, sino porque de alguna manera venimos desarrollando el tema con un blog que tenemos que se llama www.futbolisociedad.blogspot, en el cual tratamos el fútbol como un vehículo, como un transporte que nos sirve también para otras actividades. Si hablamos de fútbol y literatura, por ejemplo, lo hemos vinculado a través de un libro que se llama Fútbol, Política y otras Pasiones, que hemos hecho con un periodista de Excelsior, Carlos Barrón, en el cual tenemos entrevistas a Mario Benedetti, pero esto no somos precursores de nada, por supuesto. Lo único que hacemos es vincular la pasión del fútbol, que más allá de las definiciones genéricas, nos permite vincularnos a varias ciencias, a varias actividades, a varios negocios también. El tema de fútbol y literatura, qué mejor ejemplo que el argentino Fontana Rosa, que el uruguayo Mario Benedetti, que Eduardo Galeano, el fútbol a sol y sombra, me viene a la memoria, o que el mismo Juan Villoro con su obra Dios es redondo. Pero más allá de todo eso, lo que nosotros hemos visto es que independientemente de las definiciones genéricas que podemos dar sobre el fútbol como actividad deportiva, hay un problema social, hay un problema de origen que mucho tiene que ver con el desarrollo que se ha dado en nuestras sociedades, más específicamente América Latina y mucho más específicamente los países que yo más conozco, ¿no? Que son Argentina y México. Por tal motivo hemos abordado la temática desde un punto de vista de, como se llama la segunda obra que publiqué, Fútbol secuestrado, donde el fútbol fue secuestrado. No fue secuestrado el fútbol, digamos, exclusivamente, pero sí fue secuestrado como deporte, como actividad lúdica, como aquello que desde chicos nos apasionaba, que era no solamente un escapismo de la escuela o a lo mejor de un hogar paterno o un poquito tal vez represor. Era una actividad lúdica, una actividad libre que desarrollábamos los niños, los adolescentes, con total independencia y sin ningún afán de lucro. No estoy en contra de los negocios,
pero sí definitivamente considero que el negocio ha invadido el fútbol. Y cuando una actividad material invade una actividad lúdica, el que pierde en este caso es la actividad lúdica, es el deporte. Tenemos muchos ejemplos, podríamos pasarnos horas dando ejemplos de eso, en donde nuestros clubes, nuestras representaciones, entre comillas, que responden a un problema sociológico, a una sociedad que no nos da una pertenencia, que no nos da una identidad, nosotros, las grandes multitudes, no hablo específicamente de los aquí presentes, han buscado ello a través de un club, a través de una identidad, a través de la masa, ahí donde no somos uno, somos nosotros. Entonces, de alguna manera, todo eso se ha visto tergiversado, todo esto se ha hasta violentado. Se ha visto tergiversado en gran parte por intereses personales, intereses empresariales que han visto en el fútbol un gran negocio. La prueba aquí en México la tenemos con el club más popular de México, que es la Chivas de Guadalajara, cuyo presidente de OmniLife ocupa un papel destacado en ello. Se ha visto también violentado por los sectores políticos. En Argentina, digamos, un expresidente de Boca Juniors utilizó el fútbol, que es tan noble, como un trampolín hacia la política, el señor Mauricio Macri, hoy regente de la ciudad más importante de la capital, Buenos Aires. También tenemos el ejemplo de Silvio Berlusconi en Italia, a través del Milan, y también ha sido violentado por los propios gobiernos de turno. Cuando hablamos de fútbol secuestrado, hablamos del interés de esta tergiversación que hay del deporte, de la pelota, de cuando éramos adolescentes, cuando éramos niños, de usarlo no solamente por gobiernos democráticos, sino también por dictaduras militares. Los casos que recordemos seguramente van a ser el triunfo de la Italia de los años 30 bajo la dictadura de Mussolini, el pretexto de los Juegos Olímpicos en la época hitleriana, o la dictadura militar más asesina que tuvo mi país, donde paradójicamente en los años 70 se hizo el Campeonato del Mundo en Argentina y, rara coincidencia, el auge mayor del gobierno de Videla fue precisamente cuando Argentina salió campeón del mundo. Digamos que toda esta manipulación, toda esta tergiversación, que vuelvo a repetir, no es exclusivamente del fútbol, es el tema que nos atañe y es el tema en el cual hemos vinculado en diferentes géneros, a través de digamos, de la crítica, a través del ensayo, a través de la entrevista, que es el caso de Fútbol, Política y otras pasiones, o simplemente a través del cuento, que es lo que hicimos en la última obra, donde el compañero aquí presente también ha participado, Ricardo Sadler, que se llama Tiempo de Descuento. Todo esto nosotros lo hemos visto desde un punto de vista social, desde un punto de vista político, y bueno, ante preguntas de por qué mezclar la política con el fútbol, también está la respuesta de que todo es político, ¿no? También el apolítico hace política de alguna manera, o el que no vota también hace política, el que se abstiene. El fútbol no es independiente de eso, el fútbol es un fiel reflejo de la sociedad y lo que intentamos es reiterar eso. En una sociedad violenta es obvio que el fútbol sea violento también. Muchas veces se ha estigmatizado el fútbol desde sectores conservadores, sectores que les han, digamos, sin entender el juego o sin entender la dinámica social, lo han de alguna manera criminalizado. El opio de los pueblos, la estupidización de las masas, la idiotización de un sector social del pueblo, que nos preguntamos si vamos de lo general a lo particular, ¿por qué ser tan cruel a lo mejor con el deporte, ¿no? ¿Por qué ser tan cruel con el fútbol? Al tiempo que también somos crueles con actividades paralelas que se desarrollan alrededor de él, como hemos dicho, la política, la violencia o el lucro despiadado a cambio de una camiseta. Yo, más que escritor, me considero un recopilador de la memoria. No me considero un buen escritor. Yo, cuando hago una semblanza de fútbol a través de Eduardo Galeano, de Mario Benedetti o de Juan Villoro, obviamente sería totalmente irresponsable tener un afán comparativo, pero sí creo que hay un bache en algunas sociedades, más concretamente en México de los últimos 15-20 años, donde una sola voz
de alguna manera se ha apoderado de a todos los que quieren y aman el fútbol, o digamos un duopolio televisivo que no nos ha permitido entender el fenómeno de por qué tenemos tanta televisación de fútbol, por qué es el deporte más visto, no personalmente, sino a nivel de medios, y tampoco nos ha permitido un menú de opciones en el cual podamos opinar y dar nuestra voz. Esto es generar reflexión, generar debate. Por tal motivo, independientemente de la convocatoria que agradezco, de la UAM y de la Embajada Argentina, me presento ante ustedes con el objetivo de dinamizar, reflexionar y debatir este proceso en el cual estamos involucrados, aunque estamos presentes dos de ellos, varios. Estamos antropólogos, estamos sociólogos, también periodistas deportivos, y lo cual yo he sido durante 22 años aquí en México y corresponsal de algunos medios a nivel nacional e internacional, pero me encontré con una misma demanda y con una misma reflexión siempre. El fútbol no es importante, hay cosas mucho más importantes, estamos totalmente de acuerdo, pero también un ex técnico de la selección argentina, César Luis Menotti, decía que el fútbol no es importante, pero tal vez sea lo más importante de lo menos importante. Yo le voy a pasar la pelota en términos futbolísticos a mi compañero y amigo Ricardo Sandler, quien además de haber colaborado en tiempo de descuento con un fútbol que él recordaba de los años 60, 70, volvemos a la recopilación de la memoria y volvemos a la nostalgia de cuando podíamos practicar el fútbol, cosa que hoy no hacemos algunos. Es mercadólogo, y también el fútbol, obviamente, y la mercadotecnia están estrecha y seriamente vinculadas. Gracias. Sí.